Este miércoles 16 de noviembre son muchas las cosas que se manejan en la prensa internacional, porque inició la cumbre del grupo G20, los países organizados para intercambiar cuestiones sobre problemas económicos, sociales, políticos, y definitivamente el platillo principal viene a ser la guerra. De hecho, aparece por ahí en el periódico La Jornada una fotografía de Marcelo Ebrard platicando con el presidente chino. Y lo curioso es que el tema a debatir es que es inconcebible cómo se estén utilizando los cereales y los energéticos como un elemento de guerra, en virtud de que, por un lado, Ucrania es el principal productor de cereales en el mundo, al grado tal de que hasta en México consumimos cereales o productos del campo de Ucrania, y todos los europeos, prácticamente todos los países europeos consumen gas natural de Rusia. Entonces una guerra está influyendo en muchas cosas. China ha sido muy cauto y muy cuidadoso. Si bien es cierto, el presidente chino, todo el mundo asume y presume que apoya a Rusia, ha sido bien cuidadoso en este tema. Sin embargo, lamentablemente, y en el inicio prácticamente de la cumbre del G20, pues hay un tema que viene a cambiar siempre esa chispa que detona la toma de decisiones viscerales o valientes, o por el contrario, difíciles de entender, porque en las dos pasadas guerras mundiales siempre fue un incidente el que provocó el que se llevara a cabo la guerra. Aquí, desafortunadamente, el hecho de que cayeran varios misiles en Polonia, que colinda con Ucrania, pues está siendo considerado como un acto de guerra fuera de Ucrania. Y entonces Polonia, que es miembro de la OTAN, convocó a la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, al que pertenece también Estados Unidos, y donde se defienden los intereses de guerra precisamente contra un país, y se está considerando una agresión lo que está pasando en Polonia, y esto puede provocar desafortunadamente una decisión más fuerte, y se interviene en la OTAN, ya se involucran muchísimos países, y entonces pudiera dar inicio lamentablemente a una de las decisiones que pudiera cambiar para siempre la vida como la conocemos de nuestra generación, porque la devastación podría ser brutal en materia de vidas, en materia de economía mundial, en materia de degradación del planeta Tierra, tal y como lo conocemos. Entonces, por eso es lamentable honestamente que esto suceda, como lamentable también la ausencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en esa cumbre, y cediendo el paso a Marcelo Ebrard a que vaya a todos lados, porque no le gusta ir a ese tipo de eventos. Él prefiere marchar, como lo anunció hoy en la mañanera, lo escuchaba, anuncia que va a hacer una marcha en defensa de la democracia, una especie de antídoto a la marcha de los ciudadanos, para que no para que no se desaparezca o no se haga la ley que reforme al Instituto Nacional Electoral. Pues los asesores de López Obrador y él mismo, pues ya dijeron, ahora van a hacer su propia marcha. Ya veremos tortas, acarreados, toda la gente de Morena, del PT, del Verde, y todo el que guste, desde luego, ¿no? A marchar al Zócalo, intentar llenar el Zócalo y hacer política, 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 en vez de estar pensando en las soluciones de fondo del país, que son muchas y muy graves, como la inseguridad pública, que nos sigue volviendo locos en todos lados. Ya veíamos que otra vez hubo una masacre por allá en un estado del sur de la República Mexicana, pues que no se pueden detener. Y López Obrador, aferrado, empecinado, dice que la gente quiere que marchemos. Fíjense nomás la manera, ya no se la cree ni él mismo. La gente quiere que marchemos. Ahora resulta. Entonces esto va a provocar que el grupo que marchó el pasado domingo, que se estima en 500,000 gentes en todo el país, casi 300,000 en la Ciudad de México, pues al rato van a organizar otra marcha, ahora la marcha de 1 millón de personas, para demostrarle al presidente
que no están de acuerdo, pero aún así, este amigo pues trae un plan B, aunque viole la Constitución, para pegarle en la torre al INE. Pero en fin, son cosas que suceden en la política internacional, pero también en la política nacional. El horno no está para bollos, desafortunadamente. Y si no me lo cree, lo publiqué en mi Facebook y lo puede ver usted también publicado. El hecho de cómo la gallina de los huevos de oro verdes, es decir, el oro verde mexicano, el aguacate, está descrito en un artículo que escribe Salvador García Soto. Léalo, yo lo publiqué en mi Facebook para que usted lo vea. Se llama El multimillonario cobro de piso al aguacate mexicano, que está relacionado con el cobro, la extorsión y el cobro a los derechos de piso a los productores de aguacate mexicano. Ya no solo en los trailers, en las empacadoras, sino ahora secuestrando a trabajadores claves de las plantas productoras o procesadoras de aguacate y de guacamole. Y se ha hecho cada vez más sofisticado esta acción ilegal, principalmente por el cártel Jalisco Nueva Generación, pero hay otros 3 o 4 cárteles en Michoacán, desafortunadamente. Es impresionante. Ahora cobran $1 por cada kilo de aguacate que se exporte. Hágame usted el favor. Ahora ponen aranceles. Léalo con cuidado porque no es cosa menor. Recordemos que el anterior gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que era del PRD, fue y se plantó afuera de Palacio hasta que el presidente lo recibiera y no lo recibió. Dice nomás, para las marchas sí, pero para esto no. No lo recibió porque llevaba una copia de la demanda penal que puso el gobernador, todavía era gobernador de Michoacán, donde ponía pruebas de participación del crimen organizado en las elecciones donde ganó Morena, y parte de las pruebas, quizá las más trascendentes, tenían que ver con la extorsión, secuestro, cobro de piso y la afectación a la industria aguacatera michoacana, que es la más grande del mundo. Entonces, es impresionante cómo en Michoacán se están asfixiando, ahorcando, extorsionando y dañando de muerte a la industria aguacatera mexicana. La respuesta hoy en día sigue siendo la misma, desafortunadamente. Silencio, complicidad, afectación a los precios nacionales e internacionales. Eso los paga usted, ¿eh? Cuando sube el precio del aguacate, usted lo paga, y también en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, en todos los países. Y esto nos indica que prácticamente que casi tenemos material para hacer una serie de terror de Netflix o de 8 columnas de un libro que hubiese escrito el famoso Gabriel García Márquez, Crónica de la muerte anunciada del oro verde mexicano. Lamento tanto comentar esto. Conozco bastante bien la industria, conozco lo que está sucediendo en Michoacán, lo vivo cotidianamente, y la verdad es doloroso el desprecio y la falta de atención por parte del gobierno de la República, del gobierno federal, del presidente de la República, del secretario de Gobernación, de la secretaria de Seguridad Pública, del general secretario de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional. Todos se hacen gansos. Todos. Hay denuncias penales, hay todo, pero nadie le quiere entrar al toro. Siguen empecinados en una serie de cosas. Ya el tema, ya no les importa que se maten a personas, que se secuestren, que se extorsionen, pero tampoco les interesa ni les importa que se maten a industrias enteras multimillonarias que representan impuestos, generación de empleos, inversiones, exportaciones y todo lo que le da la fortaleza a la economía de México. No les importa. Entonces, obviamente los michoacanos, particularmente los exportadores, los comercializadores y todos los involucrados en la industria aguacatera y guacamolera, pues obviamente no les queda otra más que concluir que son socios, que hay complicidad, que está mal esto, que algo está mal, como algo está mal en todo el país,
¿Por qué? Porque ya era momento, en vez de andar convocando a marchas a ver quién llena el Zócalo para defender la democracia y estar hablando de política y partidos y de la próxima elección y etcétera, etcétera, que por cierto, si usted ve el Financiero el día de hoy, pasan cosas curiosas en la política, ¿no? La marcha del INE y todo lo que ha estado pasando en México, sobre todo el Guacamaya Leaks y todo lo que han sacado del ejército, pues ya está afectando seriamente en las predicciones de las encuestas. El Financiero es el que decía que Morena iba a arrasar en el Estado de México y en Coahuila, y hoy saca como ya en Coahuila la alianza opositora, si se van juntos, le gana a Morena, y en el Estado de México también. O sea, está dando la vuelta. ¿Qué cosas vamos a ver los mexicanos? Pero qué lamentable el hecho de que no se concentre alguien que fue electo para ser presidente del país en no gobernar, sino en hacer política partidista. Pero en fin, con eso me quedo este miércoles. Le agradezco su atención, gracias por escucharme, que tenga bonito día, métale ganas a su trabajo. Saludos, hasta luego.